Es 2026, Rafinha está siendo un jugador importante en el Barça, está siendo también un jugador importante en su selección, juega grandes partidos en Champions League y se está consolidando como uno de los mejores jugadores del mundo, y yo me alegro, ya que en su día Rafinha no tuvo todas las papeletas de triunfar y era muy probable que fracasase este fichaje. ¿Cuáles son los motivos que le podrían haber hecho fracasar para hacer esta afirmación? ¿Y cuáles fueron los motivos por los que finalmente consiguió triunfar? Quédate en este vídeo y lo verás. Empezamos. Para entender esto hace falta contexto. Es 2022 y Rafinha venía de hacer dos grandes temporadas con el Leeds United de Marcelo Bielsa, que por cierto recomiendo ver el partido si alguien no sabe qué partido de fútbol ver. Ese por el Leeds United era espectacular. Y en ese verano a Rafinha le llegaron varias ofertas de equipos importantes. Los dos más importantes fueron Barça y Chelsea. Por otro lado estaba el Barça, que venía de una mala época económicamente y que tuvieron que vender activos para reconstruir el equipo y así poder volver a ser competitivos en Europa. Finalmente, Rafinha, de la mano de su agente Deco, consiguió fichar por el FC Barcelona y así iniciar una nueva etapa juntos. El primer problema que se encontró Rafinha nada más llegar al FC Barcelona fue que su banda ya estaba ocupada por Ousmane Dembélé. El Barça en ese momento jugaba con un 4-3-3 y Ousmane Dembélé jugaba por la banda derecha. Aquí lo que se pensó desde la junta directiva es: Dembélé usa bien las dos piernas, pues que se ponga de extremo zurdo y problema solucionado, tenemos dos grandes jugadores en las bandas. Y la realidad no suele ser tan fácil, ya que ya sea por comodidad del campo o por sinergias con un jugador u otro, juegas mejor en una banda u otra. Aplicar esta lógica es como el Madrid aplicado con Vinicius y Mbappé, que resulta que marcaron menos goles el año que ficharon a Mbappé que el año que no tenían a Mbappé en Liga. Sigamos con Rafinha. A la postre luego descubrimos que Xavi jugaba con un 4-2-2-2 en el que solo había un extremo diestro y no habían extremos zurdos, así que el primer problema ya estaba servido. Dos grandes jugadores por la banda derecha y dejando coja la otra banda con Ferran Torres. Para entender esto, ustedes deben ver los partidos de Rafinha y de Ousmane Dembélé. Fíjense que al principio Xavi gestionaba esta situación de la peor manera que se puede. Un partido jugaba Dembélé de extremo diestro, un partido de extremo zurdo, un partido de extremo diestro, un partido de extremo zurdo. Y los partidos que jugaba Dembélé como extremo diestro, Rafinha era usado de cambio y nunca terminaba de asentarse con la titularidad. Finalmente, sorpresas nos da la vida, Dembélé se lesionó y Rafinha se pudo quedar de titular hasta final de temporada. Pero esta solución tenía los días contados, ya que Dembélé tarde o temprano se recuperaría de la lesión y volvería otra vez el mismo problema. No solo eso, sino que a finales de temporada se empezó a germinar el que sería un problema para la siguiente temporada. Y ese problema, o bendito problema, se llama Lamine Yamal, un gran jugador que también juega por la banda diestra. Y aquí otro problema sobre otro problema, y es que en ese momento el Barça iba a afrontar la siguiente temporada con tres grandes extremos derechos y ningún extremo bueno zurdo. Lo ideal sería que evidentemente Lamine Yamal fuese diestro y así se entiende con su colega Balde, que es un lateral de mucha profundidad, él se monte para adentro y sería todo un mundo de rosas. Pero a veces la realidad es más dolorosa. Ese verano, el FC Barcelona solucionó este problema vendiendo a Ousmane Dembélé. Algunos dicen que fue Ousmane Dembélé el que se fue, otros dicen que fue el Barça que le echó. Yo digo que es un poco de las dos, ya que Ousmane Dembélé recibió una gran oferta de un gran entrenador como es el PSG de su país, que es Francia, mientras que el Barça veía que había mucha competencia y venía Lamine Yamal, cosa que no sería bueno para su carrera. Pero aunque vendiesen Ousmane Dembélé, seguía habiendo el mismo problema: dos jugadores zurdos por la banda diestra. Aquí en este momento me gustaría hacer un breve paréntesis, ya que alguno dirá: oiga, por Rafinha de extremo zurdo como este año ha hecho Flick, y problema solucionado y santas pascuas para todos. En ese momento no era tan fácil poner a Rafinha de extremo zurdo. Vamos a hacer un pequeño retroceso en la carrera de Rafinha. Rafinha en el Leeds United jugó 8 partidos de extremo zurdo, los demás todos de extremo diestro. En el Stade Rennais no llegó a jugar nunca de extremo izquierdo, y en el Sporting de Portugal jugó 7 partidos de extremo izquierdo y los demás de extremo zurdo. Rafinha se contemplaba como un jugador velocista de banda que tenía que jugar a pierna cambiada porque así era mucho más letal. Nadie contemplaba que Rafinha lo cambiaban a la banda izquierda y pudiese recibir entre líneas como ha hecho Flick, y lo explicaré más adelante. En ese momento plantear eso era un suicidio, y aquí no culpo a Xavi, ya que era una situación muy jodida de gestionar. Finalmente, ante estos problemas, llegó la salvación de Rafinha, también llamada Hansi Flick. Hombre que nada más llegar al Barça, el primer cambio y crucial que hizo fue dar más velocidad al juego. Y esto beneficiaba enormemente a Rafinha. Antes ya he anticipado un poco que Hansi Flick le cambió la posición, pero no solo hizo esto. Hansi Flick primero de todo borró el 4-3-3 que había y montó un 4-2-3-1. Como en la banda derecha ya había Lamine Yamal, Flick cambió a Rafinha a la banda izquierda. En este momento todos, en el que yo me incluyo, pensamos que iba a poner a Rafinha para sacar centros y el típico fútbol cerrado que sirve muy bien para abrir el campo y correr por la banda. Pues no, Hansi Flick nos calló la boca a todos y descubrió que Rafinha puede tener un gran rol en ese equipo. Lo puso de extremo zurdo y lo puso principalmente
normalmente en un espacio que queda entre el delantero y el lateral, que se les llaman los carriles interiores. En este espacio Rafinha era encargado de recibir el balón y hacer descargas al lateral, al pivote y al mediapunta para dar continuidad al juego. También a su vez muchas veces hemos visto que se ha girado y ha optado por directamente la finalización, destapando así una gran versión de Rafinha, haciendo que se pueda asociar con Balde en el lateral izquierdo y consiguiendo que Rafinha se transforme en esa especie de Di María en la selección, destapando así una gran versión del jugador y convirtiéndolo en uno de los mejores jugadores del mundo. Imagínate lo de complicado que lo ha tenido Rafinha con sus problemas, que incluso jugando bien ha recibido infinitos desprecios de la directiva, sondeando día tras día, tras día, tras día, tras día el fichaje de Neymar, en el que incluso canales que son los voceros de Joan Laporta, como Más que Pelotas o Manquer, mencionaban que lo querían fichar. Un jugador que venía a ocupar claramente su posición, que le había costado un montón ganarse y que estaba siendo uno de los mejores de Europa y un gran jugador del Barça en esa situación. Así que desde aquí me alegro mucho que el señor Rafinha Díaz Beloli, sí, tiene descendencia italiana, a mí también me ha sorprendido, esté triunfando en el Barça y las cosas le vayan muy bien.